Bueno, seguimos con la clase en el punto 2. Recién terminamos el perdón. El perdón es un principio de oración y de guerra espiritual, y terminamos con esa parte, y es una guerra, es algo que quería terminar concluyendo en esta parte. Es una guerra porque estamos haciendo algo en contra de lo que este mundo establece. Este mundo establece cosas diferentes de las que establecen la mente y el corazón de Dios. Y el perdón es algo que realmente no está establecido en este mundo. Y es una guerra por eso mismo, porque estamos haciendo algo contrario a lo que el mundo establece. Y y bueno, nada más que eso. Quería como terminar y redondear en eso el tema anterior. El segundo tema es en la oración unida. El reto es estar unánimes. Y para esto quiero leer el pasaje que ustedes tienen ahí, Efesios 2:13. Y voy a leer desde el versículo 11 en adelante, que habla sobre la presencia del Espíritu Santo, y en esto de la presencia del Espíritu Santo, la unidad que tenemos. Bueno, Efesios 2:11 al 18 dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada, por un mismo espíritu al Padre. Esto nos da unidad. Debe haber otros pasajes en la Biblia que expresan esta unidad entre
los hermanos. Podemos pensar en Hechos, donde dice que estaban todos reunidos unánimes, los hombres y las mujeres, en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo. Podemos leer a lo largo de todas las cartas, y mismo Jesús en la cena, cuando estaba junto con sus apóstoles, o cuando caminaban juntos por todos lados, vemos esta unidad, intimidad que ahora nos brinda el Espíritu Santo por la muerte de Cristo. En esta unidad que todos tenemos en el Espíritu es que nos ponemos de acuerdo en una cosa, que por medio del Espíritu Santo emana autoridad para venir delante del Padre, por su infinita gracia. Cuando oramos todos juntos, ¿estamos en nuestra mente y en nuestro corazón creyendo esto? Es como que lo sabemos, lo tenemos todo sabido, pero cuando nos juntamos, ¿somos conscientes de esto? La verdad que no es una pregunta que espera respuesta, es una pregunta para que nos hagamos personalmente, cada uno, y meditemos en esto personalmente. Cada uno, después de tener su tiempo, pueda examinarse a sí mismo. Después el punto 2 dice, estar de acuerdo en los caminos y el carácter de Dios. Esto lo logramos leyendo la palabra de Dios, hablando con Dios y escuchando a Dios. Es importante conocer la palabra de Dios, porque en ella es que está, en la palabra de Dios es que está escrito así como debemos comportarnos. No solamente cómo debemos comportarnos con respecto a la sociedad y a nuestra manera de, por poner un ejemplo, de vestirnos o de hablar, o de eso también, pero también es estar de acuerdo en aquellas cosas en lo espiritual que Dios ha establecido en su palabra. Y eso solamente está escrito en la Biblia. Y eso también habla de que el Espíritu nos guía a toda verdad. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que tener la confianza de que Dios nos guía a la verdad en esa palabra que nosotros estamos leyendo. Y quiero leerles el texto de Romanos 1, 19 al 20. Yo sé que ustedes tienen otra versión y pueden comparar versiones para profundizar un poco más en estos temas. Romanos 1, 19 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Estoy leyendo equivocadamente, perdón. Estaba leyendo el 19 y el 18 y es el 19. Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, este pasaje habla sobre la culpabilidad del hombre. No me gusta sacar textos de contexto. Quiero usarlo en el sentido de que acá dice su eterno poder y deidad.
lo ponga en el contexto que lo ponga, es una verdad. Y que se hacen visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa tampoco. Nosotros entendemos todos, aún los que no creen en Dios, lo que está bien y lo que está mal. Es algo que lo traemos en nosotros mismos. En este aspecto también dice Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces, si Dios nos manifestó lo que Él quiere, como Él diseñó las cosas para que fueran, su propósito para todas las cosas, su buen propósito para todo lo que ocurre hasta el fin, Él nos lo manifestó, y Él lo manifestó y lo escribió en sus palabras desde el principio. Entonces, para estar de acuerdo con los caminos de Dios, es bueno que estemos leyendo la palabra y que estemos entendiendo y que estemos de acuerdo en lo que la palabra dice, unánimes. Por ejemplo, cuando vamos a una reunión de oración, alguien lee un texto bíblico, comparte algo. Entonces, cuando nosotros oramos, ser conscientes de lo que se leyó y estar de acuerdo con lo que se leyó, eso es estar unánime. Bueno, eso es en cuanto a lo que tiene que ver de estar de acuerdo con los caminos de Dios. A veces los caminos que nosotros vemos no son los que nosotros pensamos que son buenos. Si nosotros, ahora que vamos a usar el ejemplo de este virus que está en todo el mundo, si nosotros solamente nos quedamos mirando el virus, si no solamente nos quedamos mirando la destrucción de todas las cosas que esto está generando, nos desenfocamos de cuál es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para todo esto? En principio, muchas cosas que estamos viendo, esto de estar comunicados con por este tipo de medios, que llegamos de pronto a muchas más personas, o también crecemos porque el saber que puedo conectarme con otro desde la distancia, que hace mucho que no veo, hace mucho que no hablo, el hecho de que estamos aislados y tenemos pero tenemos la oportunidad de buscar a Dios en áreas diferentes que no las hubiéramos buscado si estuviéramos en todas las actividades que estábamos siempre, todo el tiempo. Si nos enfocamos en la vida y no si nos enfocamos en la muerte y no en la vida, es verdad que muchas personas han perdido la vida terrenal en este tiempo. Pero nos estamos enfocando en la vida terrenal, no nos estamos enfocando en la vida eterna, que es lo que Dios tiene en mente para todos nosotros. Cuando sentimos dolor por los que están sufriendo y no estamos haciendo de repente en nuestra dimensión, en lo que nosotros podemos hacer, no estamos haciendo algo para ayudar en ese dolor, y cada uno de nosotros tenemos cosas a nuestro alrededor que podamos hacer. A veces nos parecen cosas grandes, a veces nos parecen cosas chicas, pero hacemos cosas. Algunas cosas se ven más que otras, pero en todo esto, estar de acuerdo con el camino que Dios preparó para cada uno de nosotros en esto.
en esto que estamos viviendo hoy, estar de acuerdo con ese camino. Cuando en el Génesis dice que Dios creó todas las cosas y le parece bien, si leemos en el Génesis 1, les voy a leer un pedacito, espero no extenderme. Dice en varias partes, voy a leer una sola para no extenderme. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Esa palabra bueno en el hebreo es la palabra tová. La palabra tová significa propósito. Significa, para Dios, cuando Dios está pensando en bueno, está pensando con propósito. El fin de lo que Él está pensando es bueno. El fin, bueno, me puedo extender mucho en eso y no lo quiero hacer, pero atraído a lo que nos toca hoy, estar de acuerdo con que eso es bueno, porque Dios piensa que es bueno. Si Dios lo permite, es porque tiene un buen propósito. Por más que el rey de este mundo haga lo que quiera, o sea, el rey de este mundo que está reinando ahora, haga cosas que nos parecen malas a nuestros ojos o que nos parecen destrucción, Dios lo está permitiendo porque al final eso es propósito para el bien eterno que Dios tiene en su mente. Entonces, espero no haber entreverado demasiado, estar de acuerdo con los caminos y el carácter de Dios es difícil. Como decía en el pasaje, en el punto anterior que hablábamos sobre el perdón, y yo me refería a Jonás. En su mente Jonás no quería que los ninivitas se salvaran, pero Dios los quería salvar igual. Entonces a veces es esto de buscar a Dios en este propósito y orar de acuerdo al propósito de Dios, a lo que Él está queriendo. Y bueno, eso es a lo que yo me quería referir con estar de acuerdo con los caminos y el carácter de Dios en este ejemplo. Después el punto C que ustedes tienen ahí dice el valor de la oración de acuerdo. Y quiero leer estos pasajes, y la verdad esto era algo como para que en la clase tuviéramos una dinámica y cada uno diera su opinión y pudiéramos intercambiar. Así que no va a poder ser, pero vamos a leer esos pasajes. El primero está en Hechos 1:14. Dice, y que tiene que ver con la unanimidad, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes, unánimes, me resuena esa palabra. Estaban con un mismo corazón. Jesús, lo que ellos sabían en este momento era que Jesús había muerto en la cruz. Todos estaban muy tristes. No entendían por completo lo que quería, todo lo que les había dicho Jesús en ese momento. Estaban unánimes en eso, en el dolor de haber perdido al maestro, en la manera que lo perdieron, en la incertidumbre. No sé cuántas cosas más se les puedan ocurrir a ustedes leyendo y profundizando en este sentido, en unánimes. ¿En qué manera estaban unánimes ellos? Y oraban, y en esos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120,
en número. Varones, hermanos, es necesario, y él ahí entiende, se levanta para hablar de lo que entendió. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esa unanimidad de esos días, ese orar, le dio a Pedro esto, y le dio entendimiento del propósito que Dios tenía con todo lo que había pasado. Bueno, un poco que puedan leer pasajes y enfocarse en eso. Después en Hechos 2, 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto me hace acordar, o sea, estos tiempos que estamos viviendo, me revive en la imaginación estas palabras, porque estamos todos, o muchos de los que yo conozco, perseverando unánimes cada día en esto que nos está pasando a todos juntos, que estamos unánimes por esta enfermedad. Nos has hecho poner a todos de acuerdo en orar por lo mismo. Cada día, no podemos ir al templo. Acá dice, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Y la verdad que todos estos días pasados, incluso en la Pascua, diferentes iglesias, diferentes organizaciones han hecho santas cenas, cada uno, y de diferentes maneras, porque hasta por WhatsApp, los que no pueden acceder a Zoom, no sé, de muchas maneras, están partiendo el pan en sus propias casas. Nosotros en familia compartimos una santa cena, dirigidos por un hermano por medio de YouTube, que lo hizo en vivo. Y hay infinitas maneras de hacer esto, recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Dice, y comían juntos con alegría, y a pesar de que estamos cada uno en su casa, comemos juntos con alegría por la esperanza que tenemos, por esto de que estamos unánimes en que esto tiene un propósito, que estamos unánimes y vernos unánimes y vernos juntos en este dilema que todos estamos viviendo por igual, nos da alegría. En medio de todo de toda esta incertidumbre, para muchos, que no sabemos cómo va a seguir la economía en nuestras casas, no sabemos si nos vamos a enfermar o no, no sabemos si nuestras familia cercana, cómo está, los que conocen a Dios, cómo lo están viviendo, y los que no conocen a Dios. Estamos todos unánimes, todos atentos, alertas a lo que está pasando. Así también estaban ellos atentas y alertos a lo que estaba pasando alrededor, los soldados en la calle los soldados romanos, pienso en la calle, tratando de encontrar a aquellos que seguían a Cristo y que no se levantaran en una revuelta, y no sé cuántas otras cosas más. Podemos leer y mirar un montón de películas y un montón de artículos que se han escrito sobre lo que en ese momento se gestó cuando Jesús había muerto en la cruz. Y sencillez de corazón. Sencillez de corazón es entender y experimentar las cosas como son, sencillas, sin ponerles adornos, sin capaz ustedes encuentran más palabras que yo no encuentro, sin poner, ya a mí se me ocurre, sin poner adornos, sin
sin pensar en lo que ya no pensamos más, lo malo que el otro hizo, ni pensamos en acusar con el dedo a nadie. En nuestro corazón hay una sencillez de aceptar y de querer amar al otro por lo que Dios hizo en la cruz por él y no por ellos mismos. Esa sencillez y humildad que nos da estar a todos en la misma, sin que uno tenga más que el otro o menos que el otro, que todos estemos expuestos a lo mismo y que no haya distinción de raza, de color, de manera de pensar, de estrato social, esa sencillez que nos pone a todos en el mismo nivel. Bueno, un poco esto referido a esta palabra y usando como ejemplo lo que nos está pasando ahora. Cada uno puede meditar en sí mismo y el Espíritu Santo le agregará cosas a las que yo no he dicho, o les aclarará cosas, y bueno, espero que estén en contacto conmigo y que puedan decirme cosas que hayan descubierto, o tal vez cosas que yo haya dicho que no quedaron claras o que no están de acuerdo por algo, y yo pueda repensar y evaluar también mi manera de pensar. Es bueno el diálogo, es bueno que nos digamos cuando no pensamos igual, eso también es sencillez de corazón, esa sencillez de escuchar al otro que no está de acuerdo conmigo, y que yo tener la sencillez de reconocer que yo puedo estar equivocada, que puedo haber errado en algo. Toda la Biblia, pero estos pasajes que estamos leyendo tienen una riqueza que es infinita, tanto como lo es Dios mismo, a medida que vamos creciendo y leyendo. Bueno, esto en el hecho de estar unánimes, de estar de acuerdo en lo que estamos orando y pensando, volviendo al tema de la oración, ¿no? Y vamos al punto D. El punto D es la responsabilidad y privilegio de la Iglesia. Realmente es una responsabilidad enorme, porque de lo que nosotros entendamos y de lo que nosotros como Iglesia estemos de acuerdo con Dios primeramente, para manifestar al mundo. Y esa responsabilidad que debe pesar sobre nuestros hombros, como lo pesaba así en Pedro, en Mateo 16, 19, que lo quiero leer. En Mateo 16, 19, y voy a leer todo el pasaje para que podamos tener el contexto donde está incluido este pasaje de Mateo 16, 19. Viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Cada uno de ellos tenía un pensamiento diferente sobre quién era el Hijo del Hombre. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Es una pregunta personal. ¿Quién es el Dios en quien creemos? ¿Quién es el Jesús en quien creemos? Unanimidad en saber quién es. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el 19, que es el versículo que yo les marqué en esta parte, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una responsabilidad muy grande la que Pedro recibe en este lugar con respecto a la iglesia, porque todas las decisiones que él va a tomar en este tiempo, cómo se va a manejar acercándose a Dios y al Espíritu Santo, esta nueva etapa que empezaba para Pedro cuando Jesús se murió, bueno, acá todavía no había muerto, pero esa nueva etapa que empezó para Pedro cuando Jesús murió, todas las decisiones que él iba a tomar, todo cómo él iba a vivir y a relacionarse con el Espíritu Santo a partir de aquel momento, iba a desatar cosas que hasta el día de hoy las estamos experimentando, y lo que él atara y desatara iba a atar y desatar en el futuro. Cuando nosotros hoy, en este tiempo que nos toca vivir, tomamos decisiones y actuamos de distintas maneras, cuando oramos en oración, en el área espiritual, lo que expresamos con nuestras palabras, en la unanimidad que tenemos en nuestro corazón, desatan cosas en el área espiritual o atan cosas en el área espiritual que algunos no llegamos a comprender la inmensidad y el alcance que esto tiene. Nosotros mismos no logramos ver el alcance que tiene, solamente Dios. Bueno, y quiero leer lo que está escrito allí, porque esto lo saqué de un comentario bíblico que me gusta mucho, que si ustedes lo pueden conseguir, o pueden tener acceso de alguna manera a él, es muy bueno. Es el comentario de William Barclay. Para mí es muy esclarecedor en lo que trata de la palabra, ¿no? Y dice así, en las palabras desatar y atar eran palabras que se usaban corrientemente con sentido figurado entre los judíos. Se referían frecuentemente a las decisiones de los grandes maestros y de los grandes rabinos. El sentido corriente de cualquier judío era permitir o prohibir. Atar algo era declararlo prohibido. Desatar era declararlo permitido. En este sentido, lo que nosotros prohibimos o lo que nosotros permitimos cuando oramos en unanimidad es una responsabilidad muy grande y también es un privilegio muy grande, del cual yo personalmente tengo temor y temblor de esto, ¿no? Examino mis propias oraciones a veces y me encuentro en mis oraciones personales, hablo, ¿no? Me encuentro muchas veces que el Espíritu Santo me alerta sobre cosas que estoy orando que tienen un alcance mayor del que yo estoy pidiendo o negando. Y entonces es muy, muy desafiante. Y eso me alerta a la responsabilidad más que al privilegio. Bueno, continúo leyendo el texto.
Era de hecho lo único que podían querer decir en este contexto, y ya les digo que esto lo saqué del comentario de Barclay, que tiene varias acepciones con que se toma este texto y las va ampliando, las va desarrollando y va diciendo por qué esta sí, por qué esta no. Es un hombre que ha estudiado mucho, ¿verdad? Así que lo que Jesús le está diciendo a Pedro era: Pedro, vas a tener decisiones pesadas sobre ti, vas a tener que tomar decisiones que afectarán el bienestar de toda la iglesia. Nosotros cada día, pensando en esto, ¿no? Tomamos decisiones que no solo nos van a afectar a nosotros, van a afectar a toda la iglesia. Cuando nosotros perdonamos o no perdonamos, por ejemplo, no nos afecta solo a nosotros. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, no nos afecta solo a nosotros. Cuando nosotros amamos a alguien más allá de lo que está establecido, no nos afecta solo a nosotros. Vas a tener que tomar decisiones que afectarán el bienestar de toda la iglesia. Serás el guía y director de toda la joven iglesia. Y las decisiones que tomes serán tan importantes que afectarán a las almas de las personas en el tiempo y la eternidad. No sé cuántos de ustedes tienen hijos o niños chicos. Yo tengo una hija y me doy cuenta que muchas decisiones que tomé han tenido una consecuencia en su vida, de una u otra manera, han tenido una consecuencia. Y lo puedo ver, es como un pedacito ver un pedacito no de eternidad, pero un pedacito de transcurso de tiempo e historia en lo real. Pero esto a su vez, si leemos la Biblia desde el Génesis hasta ahora, y ahí el conocimiento de Dios, de su pensamiento, encontramos una correlación entre todas las historias del pasado y ahora, y nosotros estamos haciendo historia para otros, que van a venir hasta que Cristo venga. Bueno, en esto termino el punto 2, que tiene que ver la oración unida y el reto de estar unánimes. Creo que el reto de estar unánimes es que cuando nos juntamos a orar, nos tomemos un tiempo de buscar a Dios y que el Espíritu Santo nos ayude a estar unánimes con los que estamos alrededor, en mente, corazón, bueno, en mente, espíritu y cuerpo, porque estamos todos presentes, porque somos los que estamos presentes, en lo físico, en lo espiritual, en lo mental, y también en lo emocional, con lo que tiene que ver con respecto a lo que pensamos de nuestras emociones con respecto a Dios, ¿no? Bueno, sería otro tema capaz para otro momento ese, ¿no? Pero unanimidad en todos los aspectos de nuestro ser. Esa vendría a ser la manera. Que yo quería expresarles esto, ¿no? Cada uno de ustedes, ruego a Dios que cada uno de ustedes experimente lo que el Espíritu de Dios les quiere decir a ustedes, porque capaz esto ya lo tenían, la manera en que yo lo expreso ya lo tenían asimilado, y hay otras maneras en las que Dios quiere que asimilen esto. Bueno, ruego a Dios que estas palabras que leímos sean las que les ayuden a encontrar la verdad. Bueno, ahora entramos al área del punto B, que sería la oración personal. Bueno, que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para entender lo que Él quiere que entendamos en todo lo que sale de mi boca y en todo lo que está escrito en su palabra. Que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Lo ruego, Padre. Bueno, la oración
personal. Vamos a leer entonces Mateo 9, 16 y 17. Mateo 9 dice así, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo tomé este pasaje para describir o para ilustrar que Dios quiere nuestro crecimiento y madurez. Nosotros aprendemos algo acerca de un aspecto de lo que Dios quiere de nuestra vida, del conocimiento que tenemos de Dios, en un área de nuestra cotidianidad o de nuestro carácter o de nuestra manera de pensar que no está de acuerdo con Dios. Y vivimos mucho tiempo bajo esa manera de pensar, y aparentemente funcionamos en esa manera de pensar, todo nuestro entorno funciona en esa manera de pensar, y parece que está bien. Pero entonces leemos la palabra de Dios y encontramos que hay cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que renovar en esa manera de pensar. Y en esto pienso en nosotros, que en que nosotros, no sé cómo expresarlo, como que en cierto crecimiento somos odres viejos, y Dios quiere que seamos otra vez odres nuevos. Entonces nos vuelve, bueno, acá está hablando sobre el ayuno, ¿no? Y la oración, pero la ilustración que yo quería hacer era como que Dios nos quiere renovar y hacer cada vez odres nuevos, cada vez volver a restaurar todo lo que es viejo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de ser y hacer las cosas, y nos va haciendo cada vez un odre nuevo, cada vez nos va cambiando. En el sentido también, como dice el punto B, de que escuchemos las cosas nuevas que Dios quiere decirnos. Cada día, en nuestra oración personal, pensar que somos ya hoy un odre viejo, y vamos a hacer un odre nuevo cuando terminemos de orar y de enfocarnos en Dios. Cada día vamos a ser renovados. Capaz hay pasajes que son mucho más claros en esto. Yo quise usar esta ilustración, y Dios mismo puede estar trayendo a la mente de ustedes otros pasajes que tengan que ver con esto que les estoy queriendo transmitir. Cada vez ser renovados en el conocimiento y en el entendimiento de Dios hasta alcanzar madurez. Y cuando alcancemos madurez en algo, alcanzar madurez en otra cosa. Y cada vez no quedarnos en los odres viejos, donde todo lo que Dios nos pueda decir y en nuestra manera de pensar que Él nos pueda estar diciendo, queriendo transmitir, se derrame. Cada día tener esa expectativa de escuchar a Dios en cosas nuevas que nos quiera decir, que no nos quedemos con pensamientos
estructuras antiguas de maneras de pensar. En el punto C dice, resistiéndonos a los cambios, perderíamos la nueva porción, que viene acá a lo mismo, ¿no? Resistiéndonos a los cambios, perderíamos la nueva porción. Y me vuelve otra vez el ejemplo de todo esto que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántos cambios nuevos tuvimos que hacer en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de convivir, en nuestra manera de comunicarnos? ¿Cuántos cambios tuvimos que hacer? Porque estamos en una situación de pandemia mundial, de un encierro mundial y general. ¿Cuántas cosas tuvimos que cambiar? ¿Cómo nos renovamos en un odre nuevo en todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme a mí? ¿Qué cosas nuevas tengo que aplicar en mi propia vida? ¿Qué cosas nuevas tengo que sacar de mi propia vida y concentrándonos y enfocándonos en la oración, en cómo oramos, en qué pedimos, cómo estar de acuerdo con Dios en esto que Él permitió en definitiva? ¿Qué es lo que Dios está queriendo? Yo creo que cada uno personalmente ha podido encontrar en sí mismo un montón de estructuras que tuvo que derribar para poder seguir viviendo en este tiempo, para seguir relacionándose en este tiempo, y también un montón de cosas buenas que pasaron en este tiempo y vivirlas diferente. Bueno, se me ocurre ese ejemplo para explicar el tema de la oración. Cuando nos reunimos los escuderos, por, por intermedio del WhatsApp, por ejemplo, cuando oramos todos por WhatsApp, es posible pensar que es tedioso que cada uno esté escribiendo la oración y leer la oración de uno y del otro y ver que uno contesta y que uno quiere contestar. Capaz que es molesto, pero lo hemos hecho y lo hemos experimentado y ha sido bueno. Por lo menos para mí fue bueno. A mí lo que me pasó la primera vez que hicimos la reunión de escuderos así, es como el buscar la concentración en leer, y cuando lo leo lo entiendo y me queda acá. Primero, la verdad es que fue bueno porque mi oración a Dios conectada con la oración del otro fue pensada, razonada y de una manera diferente. No me pidan mucha explicación, pero entiendo que fue de una manera diferente. Lo tengo que analizar un poco y capaz cada uno en sí mismo lo interprete diferente. Entonces, es eso de estar renovándonos y ser cada día un odre nuevo para poder recibir estas cosas, ¿no? Bueno, y pensando en eso, que fue un cambio que tuvimos que hacer en la manera de comunicarnos y de orar, unánimes y juntos. La verdad que ese ejemplo nos viene bárbaro para el tema de todo, el tema, ¿no? Que no hay excusas para estar unánimes, no hay excusa para estar orando, no hay excusa para estar cerca del Padre. No tenemos excusa para saber lo que está bien y lo que está mal, porque está escrito en su palabra. Es maravilloso, a pesar de todo.
lo que podemos aprender en cada circunstancia. El punto D dice, estemos dispuestos a nuevas revelaciones del Espíritu Santo, y para esto quiero usar una versión diferente de la Biblia que está en Proverbios. Proverbios 1:5. Denme un minuto, por favor. A ver, un minuto, porque en Proverbios 1:5 dice así: para que oiga, y en mi versión entre paréntesis dice también, para que oiga también el sabio y aumente sus conocimientos, y para que el hombre de entendimiento adquiera consejos sabios. Me gusta esta versión para leerla en el Antiguo Testamento, aunque no desdice las otras versiones, es solamente expresado de una manera diferente. Aún los que saben mucho de la palabra de Dios, y ahí viene lo que es la sencillez de corazón, la humildad y todo, aún ellos también pueden aumentar sus conocimientos. Para que el hombre de entendimiento adquiera consejos sabios. Todos. Esta palabra es como el coronavirus, no hace acepción de personas. El que sabe mucho y el que sabe poco. Perdón si a alguien le ofende la comparación, pero esta palabra es al que sabe mucho y al que sabe poco. Siempre hay oportunidad de crecer, siempre hay oportunidad de adquirir un consejo diferente y sabio, porque todo siempre está constantemente cambiando, variando, y eso es la dinámica del crecimiento. Entonces vuelvo a leer el pasaje. Para enseñar, bueno, lo voy a leer en la versión que yo tengo desde el versículo 4. El versículo 4 dice, para enseñar prudencia a los simples, y al joven ciencia y discreción, para que oiga también el sabio y aumente sus conocimientos, y para que el hombre de entendimiento adquiera consejos sabios. Y para hacer entender, y para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus dichos profundos. El temor del Eterno es el comienzo del conocimiento, pero los insensatos despreciarán la sabiduría y la disciplina. Es como nada que agregar a la palabra de Dios, ¿no? Esto de estar dispuestos a nuevas revelaciones. La verdad, no tengo nada que decir, no hay adorno que ponerle, es solamente eso. Proverbios 1:5. Y en el comentario de William Barclay, que hace sobre el texto que leímos al comienzo, dice algo así: puede que nos hiciera bien recordar que cuando cualquier cosa viviente deja de crecer, empieza a morir. Puede que tuviéramos que empezar a pedirle a Dios que nos libre de la mente cerrada. Bueno, y de esa manera termino esta parte.
Y seguimos con la segunda. En este tiempo a mí me hubiera gustado conversar con ustedes y que pudieran contarme qué es lo que el Espíritu Santo al correr de la clase les va diciendo. Así que bueno, vamos a seguir con el segundo punto que dice: acerquémonos buscando revelación. Y también está todo como relacionado con lo anterior, ¿no? Porque es parte es parte de nuestro crecimiento y madurez, el buscar que cada vez que nos acercamos a Dios nos revele algo de su propio ser, de su propia esencia y de nosotros mismos, de cómo estamos viviendo la vida que Él preparó para nosotros, ¿no? Vamos a buscar Lucas 24, 36, 45, ustedes lo van a tener ahí. Yo lo voy a buscar en mi Biblia para poder leerlo. Esta es el pasaje cuando Jesús se le aparece a los discípulos, ¿no? Y dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. A pesar de las palabras de Jesús, paz a vosotros, se espantaron. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí y en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Yo leo este pasaje y veo cómo Dios de a poco se fue acercando y fue haciendo entender a los discípulos hasta que llegaron al entendimiento total de lo que había pasado con su muerte. Cuando Él les revela, entonces les abrió el entendimiento. Muchas veces Jesús hace esto, nos da como pequeñas cosas, palabritas en nuestra mente que rechinan y rechinan, y después las seguimos meditando, seguimos orando, y Dios de a poco se va revelando hasta que un día decimos: wow, ahora entiendo. Bueno, Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Y la idea que yo tenía en esta parte de acercarnos buscando revelación es que cada día estemos
buscando la revelación de Dios. Así como se reveló aquel día, Él se sigue revelando a nosotros mismos, personalmente, en nuestras propias áreas, en nuestras propias dificultades. Dios es un Dios de paz. Vieron que Él empieza diciendo paz, y aunque Él les dice paz, los discípulos dice paz a vosotros, y ellos se espantaron. Muchas veces Dios quiere que tengamos paz y nosotros nos espantamos, ¿no? Que Dios se revele a sí mismo en esta su palabra a cada uno de nosotros, ¿no? En lo que a cada uno de nosotros nos toque. Y les pregunta, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Son preguntas para que nos hagamos a nosotros mismos. Cuando estamos en esos momentos de inquietud espiritual, de inquietud mental, de inquietud en lo que pasa a nuestro alrededor, Dios nos está diciendo paz a nosotros y nosotros nos espantamos. Y Él sigue preguntando y Él sigue acercándose y Él sigue ahí trayendo a nuestra mente cositas y cositas. Puedo recordar, y ustedes supongo que también, instancias en mi historia en que parecía que las cosas no iban a cambiar, que no iban a salir. Ahora ya estoy más tranquila, un poco, ya esta pandemia ya no la vivo tan inciertamente como viví otras cosas en mi vida. Todo esto es crecimiento, todo esto nos ayuda a crecer. Pero capaz que en su principio, en su inicio, Jesús también me preguntó, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? La verdad que lo estoy leyendo y otra vez estoy pensando en mí misma, ¿no? Y otra vez mirar sus manos y sus pies y reconocer quién es Él, ¿no? Que Él otra vez se vuelva a revelar a nosotros mismos en esa oración personal, en esa cosa que estamos viviendo y que nos está trayendo inquietud y no nos está dejando reconocer quién es Él en esta situación que estamos viviendo o en esta oración que estamos haciendo, ya sea por nosotros, por otro. Bueno, en esto Dios es Dios de paz, y si bien se va a presentar y va a decir que es un Dios de paz, y nosotros no vamos a tener paz, vamos a estar intranquilos, Él va a seguir confirmándonos quién es Él, que es lo que dice el punto 2. Dios nos confirma su presencia con misericordia, porque no les dijo a los discípulos, ay, ¿por qué están pensando eso? ¿Acaso no entendieron nada? ¿No saben quién soy? No, Jesús no hizo eso. Jesús les muestra las manos, qué paciencia, qué misericordia. Gloria a Dios, y solo Él es así, nadie más. Él les confirma su presencia, que en nuestra oración personal, que en nuestra vida diaria, busquemos la confirmación de su presencia, la revelación de Él mismo en cada circunstancia. En el punto C, dice, necesitamos que Jesús nos abra nuestro entendimiento para comprender las escrituras que nos hablan de Él. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento y lo leemos. O sea, este pasaje no precisa ningún tipo de aclaración. Dice, entonces les abrió el entendimiento. Lo nuestro es perseverar en oración hasta que Él nos abra el entendimiento, hasta que Él va a seguir en su misericordia mostrándonos las manos. Si no nos alcanza con que nos muestre las manos, nos va a pedir comida. Y así va a seguir haciendo cosas hasta que nos abra el entendimiento, hasta que llegue ese momento de abrir el entendimiento y entender
qué es lo que está pasando, quién es Él en esta situación, y entender las escrituras, porque en el pasaje 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces entendemos la escritura, entendemos lo que estamos viviendo y entendemos lo que va a venir también. Entonces, acerquémonos buscando revelación. Esa es la condición de poner para tener en nuestro corazón cuando nos acercamos, cuando nos ponemos a orar en intimidad con Él, ¿no? El punto D dice, nos habilita a llegar con alegría a la presencia del Padre. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estas son palabras de Jesús mismo. No hay nada más que agregar. Él mismo nos está habilitando a pedir, nos está diciendo que se nos va a dar. Se nos dice que busquemos y hallaremos. Llamad y se os abrirá. Es una certeza que tenemos, es lo que Jesús nos dice. Esto es lo que tenemos que creer cuando nos acercamos. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y viene todo relacionado con lo que desde el principio hablamos, ¿no? De toda la disposición que ponemos delante de Dios conforme a su palabra y a su voluntad para llegar y que Dios sea el mismo que nos revele, se revele a sí mismo. En esta confianza de pedir que se nos dará, de buscar que hallaremos, de llamar que se nos abrirá. Y el punto E habla de que en intimidad nos encontramos con el Dios que vive. Efesios 1, 17, 23. En Efesios 1, del 17 al 23 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No es cualquier revelación, es revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, que Dios nos dé a cada uno de nosotros la revelación sobre sí mismo de este pasaje, que es una tarea que lo puedan leer, que lo puedan apropiar y que Dios mismo les dé la revelación del conocimiento de Él mismo, para que nos podamos encontrar con el que vive. En todo lo que en todo lo que hacemos, o todo lo que decimos y pensamos en ese momento íntimo de oración, que sea revelándose Él a nosotros mismos a través de su palabra. Repasen este pasaje y que sea Dios mismo el que les hable a través de Él, pensando en que nos acercamos buscando revelación. El siguiente punto es el F. Pablo intercedía por los efesios y pedía que les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. Bueno, esto mismo lo leímos recién. En el versículo 17 habla justamente de que Él pide revelación para cada uno de nosotros en esa búsqueda espiritual y personal. Que los ojos, bueno, está ahí desglosado en el material que ustedes tienen, ¿no? Para leer este pasaje, yo pretendía que lo leyéramos juntos y pudiéramos intercambiar cosas que Dios nos vaya hablando. Capaz lo podemos hacer de alguna manera, cosas que Dios les vaya revelando a sí mismos acerca de este pasaje, y que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados, le pide, para que sepan cuál es la esperanza a que somos llamados, cuál es la esperanza a la que somos llamados, que se revele a sí mismo en todo esto, que sepan la herencia que recibimos, que Dios se revele y traiga verdad sobre nuestras estructuras, que derribe toda estructura que se levante contra el conocimiento del mismo, para que sepamos cuál es la herencia que recibimos de Él. La inmensidad sin límites del poder de Jesucristo, que recibamos revelación en cuanto a eso, a cada uno personal. ¿Hasta dónde llega el poder de Jesucristo? Acá en esta palabra que creemos dice, aquel que todo lo llena. Absolutamente, no dice algo ni un poco, dice todo lo llena. A Jesucristo le fue dada la autoridad suprema, nombre sobre todo nombre. No, que el Espíritu Santo nos revele ese Jesucristo a cada uno de nosotros. Y pidamos al Señor para nosotros y para otros también, lo mismo que Pablo oraba por los efesios. Que busquemos a Dios en ese sentido, que lo busquemos para nosotros, que lo busquemos para nuestros hermanos, que oremos en ese sentido, porque estamos orando de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso nos tiene que dar seguridad, nos tiene que dar certeza, nos tiene que dar fe. Y bueno, por acá termina el punto B y empezaría el punto C.